este mes de enseñanzas, la serie le puse por título El orden de Dios. Entonces, durante este tiempo, estos domingos siguientes, vamos a estar hablando acerca del orden que Dios quiere establecer también en nuestra vida. Nosotros somos creación suya. Entonces, si Dios es un Dios de orden, nosotros tenemos que caminar en el orden también. Y vamos a darnos cuenta a través de esta enseñanza, vamos a darnos cuenta cómo Dios no es Dios de confusión. El caos, las situaciones difíciles en la vida, nosotros las provocamos cuando no estamos dentro del orden de Dios. Mire, hay muchas cosas que tenemos que ordenar en nuestros caminos. Este inicio de año es una buena oportunidad para que cada uno de nosotros examinemos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y darnos cuenta que hay cosas que necesitamos cambiar. Hay cosas en nuestra vida que se necesitan ordenar. Si nosotros buscamos el orden de Dios para nuestra vida, vamos a disfrutar de paz, vamos a disfrutar de tranquilidad, vamos a ver crecimiento, vamos a ver avance en nuestra vida. Pero para empezar, el cambio debe de empezar por nosotros mismos, porque Dios es un Dios de orden y nosotros tenemos que aprender a ordenar cada uno de nuestros aspectos en la vida. Así es de que vamos a leer, por favor, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33, ahí va a aparecer en pantalla también. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. Fíjese, voy a tratar de ser bien sencillo en la enseñanza para que lo podamos comprender con facilidad. 1 Corintios 14, 33 dice así, repítalo conmigo en voz alta, ¿sí? 1, 2, 3, ¿qué dice? Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Ahora, puse dos versiones bíblicas ahí en pantalla. Este mismo versículo en la traducción lenguaje actual dice así, ahí va a aparecer en pantalla. Dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. A ver, vamos a repetirlo todos en voz alta. 1, 2, 3. Dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Fíjense, queridos hermanos, me voy a parar aquí un momentito para explicar algo. Muchas veces nosotros cometemos el error de estar distrayendo en las enseñanzas o de estarnos levantando continuamente y estar, o los niños corren, o los niños gritan. O sea, es bueno que los niños corran, disfrutan, pero en su lugar, ¿sí? A Dios le gusta el orden. Esto no lo digo yo como pastor, no lo digo yo como el pastor o la autoridad de esta iglesia, sino lo estamos leyendo ¿de dónde? De la Biblia, la palabra. Este es nuestro Dios al cual conocemos, amamos y servimos todos. A Dios le gusta el orden, no el desorden. A Dios le gusta que hagamos las cosas en la paz de Dios. No en el arrebato. Mira lo que dice la Biblia al día, el mismo versículo. Dice la Biblia al día en el mismo versículo. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Hay un dicho popular, dicho que dice la gente, que dice que el hijo es igual que el papá.
¿verdad? ¿Verdad que sí? Así dice, más dice, hijo de tigre pintito, ¿no? O sea, eso quiere decir que el hijo se comporta igual que el papá, que el hijo tiene las mismas características que el papá. Ahora quiero preguntar aquí delante de todos, ¿quién es hijo de Dios? A ver, levante su mano, ¿quién es hijo de Dios? Que reconoce a Dios como su padre. Amén. Entonces, si Dios ama el orden y Dios es un Dios de orden, nosotros sus hijos, ¿cómo debemos de ser? Ordenados en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida tiene que existir el orden de Dios. Entonces, a manera de introducción, lo que vamos a enseñar en esta mañana es que Dios, este es el primer tema de la serie, el orden de Dios, y tenemos que partir de que Dios es un Dios ordenado. Y nosotros tenemos que aprender a entrar al orden. Mira lo que dice la introducción. Le puse ahí. La Biblia nos describe y nos presenta a Dios como creador de todas las cosas. Enfatiza en que todo fue creado bien. O sea, Dios creó todas las cosas bien, en su orden y en su sabiduría. Este principio sugiere que todo lo que existe sigue ese patrón de armonía y de funcionamiento diseñado por su inteligencia que es superior. Pues Él es Dios. Dios hizo las cosas y nadie como Él sabe cómo funcionan las cosas. Entonces, vivir nosotros en un mundo desordenado es abrumador. Fíjese, voy a preguntar esto. ¿Cuántos de ustedes están inconformes con tanta marcha? Con que cierren las calles, con que haya tanta inseguridad, tanta violencia, tanta corrupción, tanta maldad en todos los aspectos. Pero ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde viene? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo generó? El desorden del ser humano. Entonces, vivir en este mundo desordenado es abrumador, pero podemos encontrar dirección, paz y esperanza en Dios, el Dios de orden. Al buscar su dirección y vivir en obediencia a sus principios, vamos a experimentar una vida más plena y significativa. ¿Todos quieren vivir mejor? ¿Sí? ¿Quieren vivir mejor? ¿Por dónde empezamos el cambio? Por nosotros mismos. Estamos empezando un nuevo año. Este es el primer mensaje de este 2025. Y mi anhelo como iglesia es que seamos una iglesia ordenada. Que nos reconozcan por ser ordenados. Que la gente allá afuera vea que aquí nos comportamos bien. Y que servimos. Y que somos personas diferentes. Somos hijos de Dios. Entonces, la iglesia de Cristo, o sea, nosotros, somos llamados a vivir en ese orden y en esa armonía. Tenemos que aprender a practicar hábitos y una cultura, o sea, esta cultura que vamos a participar en nuestra familia, empezando con nosotros mismos y con los que nos rodean, a promover el orden de Dios en nuestras vidas. Fíjese, cómo un papá, un padre de familia, le va a decir a su hijo, hijo, no tomes, hijo, no te drogues, si él lo hace. Hijo, no robes, no mientas, si él lo hace. Hijo, respeta a tu mamá, respeta a tus hermanas, si él le pega a su esposa. ¿Sí? O cómo puede una mamá decir a sus hijos, hija, ayúdame al quehacer, sé servicial, si ella no lo hace. O sea, para que nosotros podamos ser ejemplo a los demás, necesitamos empezar a ordenar muchas áreas de nuestra vida. Yo le quiero pedir algo a manera introductoria, para que todos estemos en el mismo canal. Yo quisiera que usted así se tome unos segundos y reflexione. A ver, ¿hay áreas en mi vida que están en desorden? A ver, piénsele.
Tal vez sea tu alimentación, tal vez sea tus horarios de tu casa, tus papeles importantes. Tal vez sea tu trabajo, tus herramientas de trabajo. Tal vez sea el aseo de tu casa que no está ordenado. Tal vez sea el respeto entre esposo y esposa el que no esté ordenado. O tal vez sea la educación de tus hijos que no sea ordenado. ¿Y qué tal de tus finanzas? ¿Están en orden o están en desorden? ¿Qué tal el respeto a tus autoridades? Fíjese, oye un silencio espectral, un profundo silencio. Bueno, vamos al mapa de nuestro mensaje. Vamos a ver qué es lo que Dios nos va a enseñar en este momento. Fíjese, pero antes de ir al mapa, acompáñeme por favor a Génesis, de donde empieza todo. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Entonces, para empezar de nuevo, ¿cuántos quieren empezar de nuevo? O sea, ¿cuántos sienten esa, como le acabamos de decir al Señor en la alabanza, queremos que tú seas el centro de todo, la importancia en todo, queremos ordenar nuestros caminos, queremos que Dios sea el hacedor y el consumador de todas nuestras buenas cosas? Entonces tenemos que ir al principio, Génesis 1:1. Génesis es el primer libro de la Biblia, el libro de la creación. Entonces tenemos que partir, regresar al principio. ¿Todo el mundo tiene ahí Génesis 1:1 ya? Bueno, vamos a leer. Dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta enseñanza que Dios nos da es que es el creador de todas las cosas. Entonces, aquí es donde entran a veces comentarios de ciertas personas que se llaman ateos o incrédulos, etcétera, 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 y creen otras cosas que son más difíciles de creer, o sea, más fantasiosas que lo que la Biblia enseña. No, es que venimos de la evolución, venimos del Big Bang, venimos de la casualidad del universo, de causalidad, y se ponen a decir tanta palabrería y creen cosas que son de ciencia ficción. Cuando la Biblia, claramente la palabra de Dios, nos está diciendo que en el principio, cuando iniciaron todas las cosas, Dios es el creador. ¿Y quién creó a Dios? La pregunta retórica de los incrédulos, ¿no? Pues Dios no puede ser creado porque entonces no sería Dios. Dios es siempre existente. Aunque nuestra mente pequeñita no alcance a entender esta grandeza, este atributo de Dios. Pero tenemos la evidencia más clara de que el diseño de Dios, del ser humano, lo ha hecho todo perfecto. Digan conmigo amén. Dios hizo todo perfecto. Entonces atrás, o sea, es como si yo les hablo de esta botella de agua. O sea, la forma que tiene, el material que contiene, la etiqueta que contiene, la tapa, todo esto me habla de que atrás de esta botella de agua hay alguien que lo diseñó. Pues esto no explotó y de repente apareció esto de esta forma. No, hay un diseño atrás de todo, hay una funcionalidad. Por eso acabamos de decir que Dios hizo todo con un propósito perfecto. Piensa en un rompecabezas. ¿Ya lo tiene en su mente? Un rompecabezas. Cada figurita lleva un lugar específico. No se puede poner una pieza en otro lugar. No se arma el rompecabezas, pero cada pieza lleva un lugar específico y una forma específica, ¿sí o no? Que a tus ojos y a mis ojos dices, esta pieza está toda chueca, mal cortada, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se coloca en su lugar correcto, ¿qué decimos todos? Oh, mira, ya está el rompecabezas armado. No lo podíamos ver, pero cuando está todo en su lugar se llama
orden. Cuando está todo en su lugar, entonces ves clarito el panorama. Entonces, fíjense bien, dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Número 2, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, la tierra estaba inerte, vacía, desierta, en oscuridad, sin nada, vacía. Pero número 3, versículo 3, ¿qué dice? Y dijo Dios, hágale todos así a su mano, póngasela así en su boca, así, y diga, y dijo Dios. Y cuando dice Dios, las cosas cambian completamente. Dice, sea la luz. Y en ese momento, todo tomó forma, todo tomó propósito, y Dios creó cosas nuevas. ¿A partir de qué? A partir de la nada. Solamente Dios, escúchenlo muy bien, solamente Dios es capaz de crear cosas de la nada. Usted y yo no podemos. Usted y yo lo único que podemos hacer es darle forma. Por ejemplo, a una vasija. Ahí está el fango, el lodo, y se pone en el torno, y tú le empiezas a darle forma y haces un vaso, haces una cazuela, haces un jarrón. Pero no creaste la materia, solamente le diste forma. O sea, un lienzo, una pintura, la pintas y haces un hermoso paisaje, pero tú no creaste la pintura, ni el lienzo, o sea, nada más le diste forma. ¿Esto qué quiere decir? Fíjese bien, que por muchos buenos deseos que tú quieras cambiar, no vas a poder. Si no es Dios el que pone su espíritu y pone su orden en tu vida. Hay muchos propósitos ahorita entrando año. Ahora sí voy a hablar inglés, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí voy a pagar mis deudas, ahora sí voy a dejar de tomar, ahora sí voy a dejar de fumar, ahora sí voy a hacer. Todos esos son buenos propósitos. Sin embargo, el único que puede cambiar las cosas para hacerlas nuevas es Dios. Solamente Dios. Pero ¿cómo? O sea, ¿me tengo que esperar a que Dios haga las cosas sin yo hacer nada? No. Dios establece un orden. Fíjense bien, le voy a hacer una pregunta bien sencilla, así bien sencilla. ¿Cuántos han visto a un bebé de 2 meses fumando? ¿O ebrio? ¿O cuántos han visto a un jovencito de, no sé, de 10 años cometiendo fraudes o asaltando, ¿verdad? Dices, no. Cuando los bebés están pequeños y están en tus brazos, ¿cómo son? Son lindos. Ellos no tienen maldad. No causan daño, no te roban, no murmuran de ti. Pero cuando van creciendo y la ausencia de Dios, diga todo el mundo ausencia de Dios. La ausencia de Dios en tu vida y las tinieblas de tu vida son las que te arrastran a hacer lo malo. Y cada vez vas caminando más y más y más en tinieblas, que cuando te das cuenta, dices, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegué hasta este vicio? ¿Cómo llegué hasta esta deuda tan grande? ¿Por qué debo tanto dinero? ¿O por qué me quedé sin familia, sin esposa, sin hijos? ¿Cómo llegué hasta aquí? Bueno, la ausencia de Dios hizo que terminaras en un desierto de soledad y de oscuridad. En el principio, digan todos conmigo esta frase, en el principio Dios nos creó bien. Piense cuando usted se casó, cuando se casaron algunos de ustedes, ¿sí?
En el principio, ¿cómo fue el matrimonio? No, pues flores, baile, romance, poemas, poesía, pura miel y pura miel, ¿sí? Pero al paso del tiempo, la ausencia de Dios ha terminado en un divorcio. La ausencia de Dios ha terminado en una persona herida, lastimada, ofendida, que no quiere saber nada de su cónyuge. Pero otra vez diga conmigo, en el principio Dios hizo todo bien. Vamos entonces ahora sí al mapa de nuestro mensaje. El mapa de nuestro mensaje son los puntos que vamos a estudiar y que tienen que quedar profundamente entendidos y grabados en nuestra vida para que podamos dar una respuesta. Y yo les diría ahorita, ¿cuántos de ustedes, según esta enseñanza que acabamos de leer, cuántos de ustedes necesitan volver al orden de Dios? A ver, levante su mano. 1, 2, 3. Bueno, los que levantaron la mano, muy bien. Vamos a caminar en el orden de Dios. Tenemos que aprender esto. Punto número 1, Dios es el creador perfecto. Eso debemos de entenderlo. La Biblia nos dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Dios. Todo lo que es perfecto desciende de Dios. Punto número 2, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿por qué vivimos en un mundo de caos y en un mundo de desorden? ¿Por qué algunas personas dicen, no, si Dios existiera, entonces no habría gente pobre? Si Dios existiera, no hubiera sufrimiento de los animalitos. Si Dios existiera, mi hijo no hubiera muerto, mis padres no hubieran muerto. Si Dios existiera, no se hubiera caído un autobús al barranco. No, espérame. Lo que pasa es que la ausencia de Dios en la vida de las personas produce consecuencias graves. La ausencia de Dios, el no tener en cuenta a Dios, el no buscar a Dios, el rechazar lo que Dios dice, como a veces algunas personas aseveran y dicen, bueno, eso dice la Biblia, pero yo pienso diferente. O bueno, eso dice la Biblia, pero pues eso no aplica para mí. Es que Dios no conoce mi situación. O es que el pastor habla por hablar y no sabe lo que yo estoy viviendo. Sí, tienes razón. El pastor no sabe lo que tú estás viviendo. Pero el Dios perfecto que hizo todo en orden sí sabe cuál es la falla. Sí sabe qué es lo que está pasando. Y sí te está ayudando. Y sí te quiere ayudar. Pero el problema es que cuando el hombre rechaza deliberadamente el consejo de Dios, tiene sus consecuencias. Entonces, el punto número 3 de nuestra enseñanza, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la palabra de Dios tiene poder. El evangelio de Dios tiene poder. ¿Para qué? Para salvarnos de nosotros mismos, ¿sí? De nuestra perdición, y tiene poder para transformar nuestra vida. Una vez alguien me preguntaba a mí, me decía, oye, en esta iglesia donde tú estás, ¿hay culto de liberación? ¿Hacemos cultos de liberación? ¿De demonios? ¿De liberación de...? Le decía yo, pues sí, pero nosotros le llamamos evangelismo y enseñanza. ¿Por qué? Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el único que nos puede dar la libertad? El Hijo de Dios. ¿Qué es lo único que puede cambiar nuestra vida? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el medio? Y no tengo nada contra los grupos de autoayuda, AA, Neuróticos Anónimos. Todas esas cosas tienen su provecho a la persona que se abstiene. Pero eso no produce un nuevo corazón. Entonces, ¿qué es lo único que puede de verdad cambiar nuestra vida? La obediencia al consejo de Dios. El caminar tomados de la mano del Señor, fortalecidos en su consejo,
para que puedas tener un matrimonio de verdad, para que puedas tener una vida de verdad en paz, ordenada y feliz. Para que tengas los resultados. ¿Qué necesito para poder cambiar y vivir una vida exitosa? Claro que Dios quiere que tengamos vida exitosa. ¿Por dónde empiezo? Ordena tus caminos. Ven al Dios de orden. Escucha su palabra, escucha su consejo y obedécelo. No solamente seas oidor de domingo, sino sea un hacedor de lo que Dios te dice. Deja eso y lo sueltes. Cuando el Señor te dice, ven a mí y vengas. Cuando el Señor te diga, búscame como prioridad y tú busques al Señor como prioridad. Entonces, vamos a empezar con el primer punto. Esos son los 3 versículos que vamos a estudiar, Génesis 1, 2 y 3. Entonces vamos con el primer punto. Dios es el creador perfecto, hermanos. Dios es el creador perfecto. ¿Qué dice la palabra? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la palabra que vamos a resaltar ahí es la palabra creó. Dios creó. Esta palabra en el original hebreo es la palabra bará. Bará, con B grande. ¿Qué quiere decir? Crear de la nada. Ese es un atributo único de Dios. Nosotros no podemos crear nada, solamente darle forma. Todo fue creado por Dios. Y vamos, por favor, a lo que dice el libro de los Hebreos. Hebreos, capítulo 11. Fíjese cómo todo toma sentido perfecto. Hebreos capítulo 11 dice así. Amén. Dice, por la fe entendemos. Fíjese, esta simplísima palabra tiene mucho que ver. Porque la palabra fe es creer. Hay un dicho que dice así, póngame mucha atención. El dicho dice así, ver para creer. ¿Verdad que sí dice? Ver para creer. Pero la Biblia nos enseña que es al revés. Digan todos al revés. Al revés. Primero hay que creer y después ver. Porque si primero ves y luego ya crees, no es fe. Eso ya es una comprobación. Pero para tener fe necesitas primero creer y después ver. Así funcionan las matemáticas de Dios. Entonces dice aquí, por fe creemos. ¿Cómo creemos? Por fe. Dice, por fe creemos y entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto está tremendo. Mira, por favor, voltea a tu alrededor, así, voltea. Todos volteen hacia su alrededor. Y fíjese lo que le voy a decir. Hay un mundo espiritual que tus ojos no ven. Que tus ojos no ven. Tú ves lo natural, con ojos naturales. Pero hay un mundo espiritual que es de Dios y que de ahí toman forma todas las cosas. Fíjese cómo dice ahí enseguida. Te voy a explicar. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ella. Y empieza a decir, por la fe Enoc, y empiezan, pero ve al versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, y por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en las tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjese bien.
Dice aquí que Abraham le creyó a Dios cuando le dijo, sal de tu casa a la tierra que yo te voy a dar. Pero ¿dónde es, Señor? ¿En qué lugar? ¿A qué distancia? ¿Qué hay ahí? ¿En qué voy a trabajar? Mire, déjeme platicarle esto. Hace estos días de descanso, Dios nos permitió visitar una ciudad en Estados Unidos, aquí cerquita, San Antonio, al norte de San Antonio. Y ¿sabe una cosa que dijo Alfredo que me gustó? Dice, todo esto está bien bonito porque está ordenado. ¿Verdad que sí me dijiste? Dice, no, pues sí se ve bien. Y ves las calles limpias, los jardines, los camellones de las calles limpias, las avenidas como alfombra, los negocios bien iluminados, bien ordenados, la policía bien ordenada, la gente ordenada, los lugares donde se expende cerveza y bares y todo eso, ordenados allá, sin salirse de ahí. ¿Sí? Todo ordenado. Entonces, fíjate, me vino un pensamiento. Y me vino este pensamiento, híjole, a mí me gustaría vivir aquí. Pero viene el otro pensamiento, si yo viviera aquí, ¿de qué viviría? ¿En qué trabajaría? Y sabe, yo llegué a una conclusión. Dije, para poder vivir ahí, tiene uno que ordenar su vida para poder encajar en ese lugar. Es igual como cuando decimos, ¿por qué se va la gente de las iglesias? Ay, no, en esta iglesia no hay amor. No, en esta iglesia no hay esto. En esta iglesia no hay lo otro. Y se van. Esta iglesia es imperfecta. Y piensan que la iglesia de enfrente es perfecta. Y dicen, no, yo me voy a ir a la iglesia de allá porque ahí se ve ordenado y todo. Y llega el desordenado a la iglesia ordenada y parece frijol en el arroz. Y dice, pues no entra, porque tu vida está desordenada. Contrasta, se hace evidente. Dice, por la fe Abraham fue y recibió, ya después que obedeció, ya después que caminó, ya después que vivió la obediencia, pudo llegar a esa tierra prometida. Entonces, esto es bien importante porque si Dios es el que puede hacer las cosas correctamente y nos lo está diciendo en español, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Ay, pero ¿cómo le voy a hacer? Ay, pero ¿de qué voy a vivir? Ay, es que si pago completo el diezmo no me va a alcanzar. Ay, es que ya nos cobran mucho de impuestos el gobierno. Ah, es que ya me llega bien alto la luz, el agua. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Lo hago, lo pago, no lo pago, o eso, el otro. Mira, simplemente si Dios te está prendiendo la luz ahí y te está iluminando esa área de desorden en tu vida, créele a Dios. Pero ¿cómo le voy a hacer? Abraham no preguntó. ¿Se acuerdan que preguntó Sara cuando dijo, ¿y esto cómo voy a tener un hijo si ya tengo 100 años y ya no tengo mi periodo y si ya no eso? Pues, ¿cómo Dios piensa que voy a tener un hijo a esta edad? Pero creyó. ¿Y qué pasó? Dios lo hizo. Pero ya no tenía su cuerpo facultades para hacer. Dios es el creador de la nada. De la nada. Y tenemos innumerables milagros registrados en la Biblia, cómo Dios multiplicó los peces, cómo Dios les hizo llover comida del cielo. ¿Cómo? ¿Alguno de ustedes ha visto caer comida del cielo? ¿Cómo eso es posible? Solo Dios es capaz de hacer las cosas que para nosotros son imposibles. Dios tiene esa capacidad. Entonces, si hay una cosa, hermanos, yo le puse aquí, si hay una cosa que nosotros sí podemos hacer y que podemos decir con toda seguridad que nosotros lo hicimos sin necesidad de Dios,
¿Sabes qué es? El pecado, la maldad y el desorden. Eso sí, viene de nuestra creación. Ahora, ¿de dónde viene la maldad? La maldad viene de torcer el orden de Dios, de retorcer el camino de Dios. Es decir, si Dios te dice obedece y tú desobedeces, estás creando la maldad. Fíjese, es como, voy a dar una enseñanza un poquito más adelante de la piratería. Voy a decir algo, espero nadie se ofenda, y si se ofende, tómelo para bien, no para mal. Pero ¿cuántos viven una vida cristiana pirata? Ah, caray, nunca había oído eso, pastor. Sí, ¿qué es la piratería? Es algo que se parece tanto al original. O sea, te compras una bolsa y dice ahí Louis Vuitton, ¿verdad? Y tiene los colores y las letras y el cierre y las costuras. Y dices, es una bolsa de lujo, es una bolsa. Pero la bolsa de lujo cuesta $3,000, ¿sí? Y la bolsa Louis Vuitton del mercado de Tepito cuesta $300. Eso, pero están igualitas, ¿sí? Pero no tienen el mismo valor. Porque tarde o temprano se mostrará que no es original. Así también tú puedes decir, no, yo soy una persona que va a la iglesia, yo tengo mi Biblia, yo doy clases a los niños, yo esto, lo otro. Sí, pero la verdad, muy dentro, no eres original. No es una realidad en tu vida. Y el tiempo lo demostrará. El tiempo, una bolsa de ese tipo o un reloj, es como esta persona, me encanta esta experiencia, ¿no? De que una persona, eso salió en redes sociales, una persona compra unos audífonos, unos de esos audífonos de la manzanita, ¿sí? Va y los compra y dice, bueno, en la tienda cuestan $5,000, pero los compra por Facebook y le costaron $500. Dice, oh, qué padre, qué inteligente soy, los compré en $500, la caja cerrada y toda la cosa. Pues resulta que a los 8 días ya no funcionaron. Y ahí va a la tienda de la manzanita a reclamar la garantía. Dice, oye, pues es que aquí está, mira. Dicen, mi estimado amigo, estos no son originales, no le podemos hacer válida la garantía. ¿Cómo vas a reclamar una garantía de algo que es pirata? Ahora lo voy a decir en otras palabras. ¿Cómo vas a reclamarle a Dios que cumpla sus promesas cuando vives una vida pirata, en imitación? ¿Ya me explico? ¿Por qué no ves los cambios? ¿Por qué no? Pues porque hay desorden en tu vida. Mira, puse estos puntos importantes porque va a ser lo que vamos a estar desarrollando en las siguientes enseñanzas. Así es de que yo te invito a que no faltes a las reuniones para que tengas toda la enseñanza completa. Pero ¿qué vamos a entender? Mira, Dios nos hizo en un orden y en una autoridad en la creación. Fíjense, alguien me decía por ahí, dice, no te acerques a los venados porque son muy peligrosos, te pueden cornar. Y te pueden patear y te mata, o sea, un venado te mata. Alfredo le estaba dando casi de comer en la boca al venado. Y cuando nos acercamos, ¿qué cree que hace el venado? Se va, le teme al hombre. ¿Sabe por qué? Porque en el principio Dios puso al hombre en autoridad sobre los animales. Y todos los animales, así sean leones, tigres, lagartos, lo que sea, ve venir a un ser humano y huye, se va, lo respeta. Ese es el orden de Dios. Los animales lo respetan, esa autoridad, esa jerarquía que Dios le dio al hombre de dominio sobre ellos. Pero ¿qué ha pasado? El hombre rebasa esos límites, va y molesta a los animales en su hábitat, en su estilo de vida, pues el animal se defiende. Y todavía van y atacan más a los animales porque atacaron a una persona. No, es el hombre el que está atacando y está rompiendo y está desordenadamente rebasando los límites del orden de Dios. Entonces fíjate,
Dios hizo al hombre funcionando en sus sistemas corporales bien. Eso se llama salud. O sea, cuando nosotros nacimos, es más, desde antes de nacer nuestros padres, sus órganos reproductores estaban, ¿qué? Sanos, y pudieron concebir tu vida, porque estaban funcionando en orden. Ahora, cuando tú naces, cuando nosotros nacimos, aquí están los doctores que me van a entender mejor esto, nuestro cuerpo es un conjunto de sistemas que tienen que funcionar bien. Por ejemplo, sistema óseo, sistema digestivo, sistema neurológico, sistema respiratorio, sistema circulatorio y todos los demás sistemas que están funcionando en nuestro cuerpo tienen que funcionar en el orden correcto. Y si funcionan en el orden correcto es que estamos sanos y hay salud. ¿Qué pasa? Empiezas a comer carnitas, barbacoa, grasas, menudo, chicharrón, tortillas y grasa y grasa y grasa y grasa al cuerpo. ¿Qué le pasa a tus arterias? Se tapan. Entonces, la disfunción de este sistema circulatorio produce ¿qué? Un infarto. Ya no hay orden, ya no hay salud. ¿De dónde vino la enfermedad? Del desorden alimenticio. Entonces, vamos a estudiar en estos días, en las siguientes predicaciones, el orden de Dios en nuestra alimentación. Una vida ordenada y respetuosa del orden de Dios, o sea, una vida ordenada produce una familia. O sea, cuando el esposo respeta y honra a su esposa y la esposa atiende y honra a su esposo y los dos caminan en el orden de Dios, ¿qué se produce? Una familia. Entonces, una familia ordenada produce una ciudad próspera. Una ciudad próspera produce un estado próspero. Y un estado próspero produce un país próspero. Pero fíjese bien, la sociedad se compone de familias. Y si el esposo es un desobligado o es un dictador en su casa, ¿qué va a producir de sus hijos? Se van de la casa. Y se van esos hijos sin educación y se vuelven delincuentes. Y esos delincuentes asaltan o delinquen en las ciudades y se torna una ciudad violenta. Ahora, por ejemplo, Filadelfia, la palabra Filadelfia quiere decir fidelidad. ¿Y sabe usted que la ciudad de Filadelfia es el número 1 de los enfermos de fentanilo, de la drogadicción? O sea, es una ciudad terriblemente afectada por las drogas y la inseguridad. Todos están enfermos por las picadas, están muriéndose poco a poco esa sociedad. Los negocios cerrados, los parques abarrotados de gente enferma tirada en las calles. Es una escena terrible. Pero la pregunta es esta: ¿Dios lo hizo así? En un principio, todos esos niños o esos adultos que están ahí eran niños sanos. Pero todo eso que se está viviendo, toda esa crisis, estaba escuchando que también uno de los estados de Estados Unidos es el estado, San Luis, creo que es el estado más pobre de la Unión Americana. Está empobrecido, su población está abandonado, los negocios tronados, todo está muy mal. ¿Por qué razón? Pues porque una familia disfuncional no puede producir prosperidad. Y si las sociedades se construyen de familias, pues olvídate, esa ciudad no va a prosperar. Ahora, otra cosa, una crianza de los hijos desordenada, o sea, si tú dejas que tus hijos brinquen, se avienten marometas, rezonguen, pateen a sus maestros, arrebaten los juguetes a los niños, que sean groseros y todo eso, dice la Biblia, que un hijo desordenado y un hijo rebelde, cuántos dolores de cabeza le da a sus padres.
¿Cuántas lágrimas va a hacer llorar a esa mamá? ¿Y cuántas noches en vela va a estar cuando un joven desordenado traiga problemas a sus padres? Entonces, ¿verdad que también se necesita el orden en la educación de los hijos? Ahora, ahorita no lo ves, dices, ay, el niño, y se tira en el supermercado y se agarra tirando. ¿Sí han visto esos videos? De jovencitas de, no sé, unos 10 años, 8 años, tirando en el supermercado todo y la seguridad así nada más, pues que no se vaya a lastimar y todo. Pero los papás observando y no hacen nada. Y se acerca la mamá y la patea y le avienta y le grita y todo, ¿sabes? Espérense tantito que esa niña crezca un poco más. Y le va a dar muchas lágrimas a su familia. Pero ¿de dónde empezó todo? Todo empezó desde que una mamá no puso en orden a sus hijos. Desde que una mamá no les arrimó vara a sus hijos, no les arrimó el consejo, donde un padre fue ausente y no les habló el consejo de Dios. Entonces ya queremos remediar las cosas cuando ya tenemos un problemón encima. El consejo de Dios es que ordenemos las cosas ahorita que se puede. Entonces, vamos a hablar también del orden de Dios en la educación de los hijos. Ahora, vamos a hablar de finanzas rápidamente. Unas finanzas en orden, tus finanzas en orden van a producir estabilidad en ti. ¿Esto qué quiere decir? Pues no vas a estar endeudado. Vas a estar al corriente en tus pagos. Cuando tú vas al corriente en tus pagos, dices, ya se llegó el pago del predial. Ah, pues lo pago. Y no porque tenga mucho dinero, sino porque pagué el anterior. Entonces nada más, ¿qué voy a pagar? Pues nada más este. Y que ya te llegó la factura del teléfono. Págalo. ¿Por qué? Pero ¿qué tal cuando tienes 3 meses de renta atrasado? ¿Y qué tal cuando ya estás pagando nada más el puro pago mínimo de la tarjeta porque ya está la tarjeta que ya revienta de deuda? Y ya tienes encima, ya pudiste pagar la luz y ya te llegó ahora el pago de la casa y ya te llegó el pago de la escuela, la colegiatura y tú estás así. ¿Cómo te sientes? Pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Estás brincando de alegría y duermes con tranquilidad? Ay, gracias a Dios, ay, no, estás tronándote los dedos diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Y qué hago? Y de eso surgen muchos otros más problemas. Entonces, el orden en las finanzas, unas finanzas en orden, van a producir paz y tranquilidad. Yo lo he experimentado así. Yo llegué a deber mucho dinero, ¿sí? Y gracias a Dios pude aprender. Dios ordenó mi cartera, Dios ordenó mis finanzas. Y no quiere decir que tengo mucho dinero, pero he aprendido a descansar viviendo y gastando lo que puedo y lo que tengo, lo que Dios me da, sin endeudamientos. Entonces, ¿quién nos da esa paz? El orden y la obediencia de Dios. Entonces, un comportamiento ordenado en el trabajo, ¿qué produce? O sea, ¿qué produce de que tú seas una persona que no falta al trabajo, que llega puntualmente a su trabajo, que hace lo que sus jefes le indican, que siempre está buscando cuidar la empresa, está cuidando su trabajo, está cuidando al cliente? ¿Qué produce eso en un negocio? Los que tienen negocio. ¿Qué produce? Crecimiento. Llegan más clientes, hay más economía, hay más ganancia. Y si tú eres un empleado, pues te ascienden o te aumentan el sueldo o te dan un reconocimiento. O sea, aunque no te den reconocimiento, dicen, mira, si tú vas ahorita a mi negocio, fulanito de tal, ahí está. Oye, pero ¿a poco lo ves? No, no lo veo, pero lo conozco, que es una persona confiable, él está ahí. Entonces, una responsabilidad y un orden en tu trabajo va a producir productividad. A veces la gente dice, ¿por qué mi negocio no crece? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué? Mejor voy a cambiar de giro. Mejor voy ahora a vender celulares. O mejor voy a vender ropa. Mejor voy a vender comida. ¿Por qué no? Si no la haces en un negocio, no la vas a hacer en ninguno.
Porque se llama orden en la administración. Orden. Si vendes pepitas y eres ordenado, vas a tener 20 puestecitos de pepitas. Y todos te van a dar a ganar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se trata del giro, se trata de la fidelidad y el orden. Dios dijo que iba a prosperar tus manos, no tu giro. No a lo que te dediques. Dijo que iba a prosperar el fruto de tus manos. Así es de que trabajes en una oficina, trabajes en un supermercado, trabajes en una tortillería, trabajes en un lugar de ingeniería. Lo que Dios va a prosperar es tu fidelidad. En lo que tú seas ordenado y cumplido. Entonces, en todos estos sentidos, hermanos, también otro punto que puse ahí al final, pensamientos ordenados producen una mente productiva, capaz y creativa. Es decir, cuando tu mente está en orden, tú puedes decir, mira, voy a comprarle unas sillas a mi casa. O, ¿sabes qué? Mira, el vecino está enojón conmigo. No se lo tomes en cuenta, salúdalo. Hola, vecino. Porque tu pensamiento está en orden. Llega tu esposo de trabajar tarde, pero tus pensamientos están ordenados. ¿Qué dices? Híjole, algo se le atravesó a mi esposo o a mi hijo, no sé. ¿Sí? Pero cuando tus pensamientos están desordenados, digan todos desordenados, pensamientos desordenados, ya está con la secretaria, de seguro ya se fue, mira, qué casualidad que esto, ¿y por qué no llega? Porque el león piensa que todos son de su condición. Ya me está engañando, ¿por qué? Amados, es que su mente está contaminada de lo que callamos las mujeres, de la Rosa de Guadalupe, de lo que sufrimos las mujeres, y que no sé qué, y que esto, y que las telenovelas, y que Pati Chapoy, y que no sé qué, o sea, ¿de qué te estás llenando tu mente? Una mente sana va a producir, pero una mente enferma y pensamientos desordenados van a llevar a una conducta desordenada. Miren, lo que acabo de decir ahorita responde a muchas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué yo no prospero? Piense si hay un orden en su vida. ¿Por qué yo no tengo un matrimonio en orden? Piénsele si está viviendo ordenadamente, si están respetando a Dios. ¿Por qué yo me enfermo y me enfermo y me enfermo? Pregúntate si estás comiendo saludablemente, estás haciendo ejercicio, si estás tomándote tus medicamentos que el doctor te indica. Piénsale. ¿Por qué mis hijos no me visitan? ¿Por qué mis hijos no me hablan? ¿Por qué mi familia no me acepta? Piénsale si has dado un buen testimonio, una vida ordenada. Todo lo que vivimos es consecuencia de ese desorden. Entonces, fíjense, puse ahí la imagen del rompecabezas. Póngala, por favor. Ahí está. Figurativamente o metafóricamente, esa es la mano de Dios. Y cuando Dios crea algo o permite algo, lo coloca en el orden correcto. Pregunta, ¿quién te trajo a este lugar? A ver, respondan, ¿quién te trajo a este lugar? ¿De veras Dios? Pongan un aplauso al Señor. Y le den una sonrisa, porque Dios no se equivocó. Dios te trajo a un lugar para que escuches, compares y corrijas. Corrijas lo deficiente. Entonces, fíjese bien, vamos al siguiente punto. Siguiente punto, punto número 2. Entonces, ¿de dónde viene el caos? ¿De dónde viene? Fíjese bien. Vaya conmigo, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo 1. ¿De dónde viene todo esto malo, todo este desorden? ¿De dónde viene, pues? Romanos, capítulo 1, versículo 18. ¿Listos para leer?
Ayúdeme con la persona que se esté durmiendo por ahí, ¿verdad? Dígale, no te duermas porque te nos vas a extraviar más. Romanos 1, versículo 18. ¿Listos? Dice así. Porque la ira de Dios, o sea, la molestia de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, esto es desorden. O sea, ¿qué pasa? Si Dios es Dios de orden y leímos al principio que a Dios no le agrada el desorden, cuando vivimos una vida desordenada, ¿Dios se agrada o está en desagrado? En desagrado. Hay molestia de Dios. Y fíjese, esa molestia de Dios no es porque nosotros afectemos a Dios, sino porque Dios tiene planes para bien para tu vida. Es como aquella historia que leí en una ocasión donde un joven fue a la escuela y el papá trabajando para pagarle la mensualidad a su hijo, hasta que llega el momento en que dice, oye hijo, pues ya fueron 3 años de la carrera, ¿cuándo te vas a graduar? No, ya mero. Y va el papá, se informa y le dicen en la escuela, no, sus compañeros ya se graduaron. Y dice el papá, oye, ¿y tú por qué no te has graduado? Dice, pues es que yo durante esos 3 años te he mentido que vengo a la escuela y me la he pasado divirtiéndome. ¿Cómo cree que se sentirá ese papá? Es decir, yo le pagué, lo mandé, le compré y todo, y él decía que se iba a la escuela, pero no iba a la escuela. Pregunta para todos, ¿Dios ha fallado en algo en tu vida? ¿Dios ha cumplido fielmente, te ha dado trabajo, economía, familias, salud, respiras, comes, tu sistema está... Entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? Cuando vivimos desordenadamente, sí, Dios se molesta. Dice, ¿por qué? Si yo no te he fallado. Mira, dice ahí, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto quiere decir, mira, ve a tu alrededor. Los pájaros, los ríos, las calles, las casas, el sol, las estrellas. Mire, si alguna vez quise buscar aquí en mis notas o en el internet, ponerles una imagen del sistema solar. No quería ocupar mucho tiempo en eso, pero ¿sabe que todo el sistema solar está hecho en un orden perfecto? ¿Qué pasaría si el planeta Tierra se detuviera un momento? ¿Qué pasaría si el planeta Tierra se acercara 1 grado al Sol o se alejara de su órbita? ¿Sabe qué pasaría? Nos quemamos vivos o nos congelaríamos. Como todo Dios, por medio de las cosas creadas, nos muestra que Él hizo todo a la perfección. Tu cuerpo lo hizo a la perfección. Tu mente la hizo a la perfección. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese bien, rápidamente dice, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir la palabra entenebrecido? Fue llevado a la oscuridad, a las tinieblas. Fíjense, eso está tremendo, ¿eh? Ahora lea el versículo 25, leyendo entre líneas. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, fíjate, el hombre dice, ay, yo entiendo la vida de esta manera, o ahora con lo que vemos de la ideología de género, ¿no? Vemos una mente
equivocada. Porque una persona normal, común y corriente como nosotros, usted se para desnudo frente a un espejo y no tiene duda de lo que es. ¿Sí o no? O sea, parándote desnudo frente a un espejo, ¿qué ves? Pues, hombre o mujer. Pero cuando la mente está desordenada, ven otra cosa, entienden otra cosa. No toman el orden que hizo Dios en cuenta y su mente se va a las tinieblas, a la confusión. Entonces, fíjese, versículo 28. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjese, esto está tremendo. Ponga su manita así. ¿Sí? Así. Ahora diga, Dios los entregó. Híjole, qué difícil, ¿no? Qué triste. Que sea Dios mismo el que cuando el ser humano lo rechaza, Dios te entrega a tu. O sea, ¿eso quieres? Dale para adelante. El apóstol Pedro dijo una vez estas palabras y les dijo a la multitud, Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Y esas palabras yo te las repito el día de hoy igualmente. Si el ser humano no quiere tener en cuenta a Dios, no quiere reconocer a Dios, no quiere entender así, ¿qué hace Dios? Te respeta. Dice, adelante, dale. Nada más que entendamos algo, que estás bajo tus propios medios. Dios no está ahí. Dios se retira. Y eso es triste porque entonces vemos las consecuencias de una vida desordenada. Yo le puse ahí en las notas, el rechazo deliberado a los caminos de Dios conducen al camino de caos, a las tinieblas, a un corazón entenebrecido, al extravío y a la muerte. Es bien triste, hermanos. Hace tiempo había un licenciado que vi ahí en redes sociales, un abogado que después ya dicen que era muy buen abogado, pero era muy alcohólico. Y hacía videos, y así alcoholizado dice el artículo 16 de la Constitución, nadie puede ser molestado en sus posiciones y que esto, si no es una orden judicial, se sabía la ley así perfectamente, excelentes cosas así como abogado, pero ¿saben cómo terminó? En una banqueta, ahogado del alcohol. 36 años tenía el abogado. Y es bien triste, queridos hermanos, ver, por ejemplo, personas como grandes artistas, grandes políticos, grandes personas, inteligentes personas muy capaces, el 12 de diciembre, postrados creyendo en un muñequito. Dices, ¿cómo puede ser posible que este ingeniero, esta persona pensante, esta persona culta, esta persona tan preparada, yendo a las mejores universidades, crea en una falacia? ¿Por qué? Porque la mente reprobada, la mente desordenada, hace creer cosas que no son. Es el engaño del enemigo. Entonces, ¿cómo viene esto? Mira, le puse ahí en mis notas. Punto número 2. El problema es la ausencia de Dios. Digan todos, ausencia de Dios. Dios no está ahí. Cuando dice la escritura que la tierra estaba desordenada y vacía, del hebreo tohu, dice que estaba desolado, vacío, infértil, sin valor. Ahora que veíamos, allá estábamos viajando en carretera y veíamos las extensiones de terreno, ¿verdad, Alfredo?
así, un terreno grandísimo, grandísimo, enorme, allá en el monte, bien lejos. Decía Alfredo, dice, oye, ¿tendrá dueño ese terreno? Sí, pues probablemente sí, pero ¿cuántos de ustedes quisieran comprar un terreno en medio del desierto del Sahara? Se los venden en $50. O sea, ¿para qué quieres algo que no tiene capacidad de dar un arbolito? Infértil. No hay agua, no hay luz, no hay ciudad, no hay pueblo, no hay carreteras, no hay nada. ¿Qué hay en el desierto? Nada. ¿Cuánto vale? Nada. Así está una vida sin Dios. Una vida sin Dios es incapaz de poder hacer algo bueno. Una vida sin Dios está desordenada y vacía. Una persona sin el orden de Dios no puedes confiar en ella. Así estaba nuestra vida sin Dios, desordenada. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que Dios nos hizo así? No, así nos dejó el pecado. Fíjese, yo le voy a hablar un poquito de mi testimonio de hace muchos años, más de 32 años. Pero yo llegué a ser una persona, digo, yo para vergüenza mía y para gloria de Dios, yo llegué a ser una persona que yo decía, yo no valgo nada, ya nadie cree en mí, ya nadie me da oportunidades, no tengo nada, soy incapaz de nada. ¿No te ha pasado esto? ¿O nada más a mí me pasó? Que dices, no sé qué hacer, no sé en qué invertir, no sé dónde trabajar, nadie me contrata. Y sabes, llega un momento, así fue mi conversión al Señor, donde yo me di cuenta que estaba en una vida sin valor, improductivo y sin ninguna capacidad, ningún valor, dañado, perjudicado, extraviado por el pecado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De manera que si alguna persona está en Cristo dice, nueva criatura es. No dice corregida criatura es, modificada criatura es. Dice, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? ¿Sabes qué? Cuando Cristo vino a nuestra vida, Él hizo esa tierra productiva. Él hizo todo nuevo, nos dio una segunda oportunidad. Cuando nadie creía en ti, Él te levantó del polvo, Él te sacó del lodo, Él te levantó de la nada, hizo todo nuevo. Esto se llama nuevo nacimiento, nueva criatura. Dios puso un valor en nosotros. Vaya conmigo por favor a Efesios 2. Efesios capítulo 2. ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí está aprendiendo? Muy bien, sí, es importante. Efesios 2 dice así. Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿Cuándo? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Espíritu de desobediencia, de rebeldía. Fíjese bien, ponga mucha atención. Dice la Biblia que este mundo está gobernado por el maligno. Este mundo está gobernado por el maligno, por Satanás, por la maldad. Escuche bien este principio porque es importantísimo en su vida. Si usted es rebelde, está siguiendo la corriente de este mundo. Está obedeciendo al príncipe de la potestad del aire. Mujeres, si ustedes están en rebeldía con su esposo,
están siguiendo la corriente de este mundo. Varones, si ustedes están en rebeldía con sus jefes del trabajo, están siguiendo la corriente de este mundo. Iglesia, todos, si ustedes están en rebelión contra nuestras autoridades, estamos siguiendo la corriente de este mundo, estamos obedeciendo al príncipe de este mundo. Si estamos en rebelión con nuestro propio cuerpo, estamos siguiendo la corriente de este mundo. Eso es de pensarse y de meditarse muy bien, porque obviamente la rebelión trae consecuencias, la desobediencia trae castigo, la rebeldía trae oposición a Dios. Dios no está en el... Volvemos al texto de base, Dios es un Dios de orden. A Dios no le agrada el desorden, a Dios no le agrada la rebelión, la rebeldía. Entonces, fíjense bien, así estábamos nosotros sin Dios, en una total rebeldía de cualquier autoridad. Mira lo que dice enseguida. En los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí es donde está lo importante, atención. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mira lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya. Digan todos, hechura suya. ¿Recuerdan que Dios es el único que puede hacer de la nada? Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó anticipadamente para que andemos en ellas. Dios preparó obras y una vida ordenada desde un principio para nosotros. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo la falla? Para todos los que se me están durmiendo, ¿saben dónde estuvo la falla? Cuando hicimos a un lado a Dios. Cuando hicimos a un lado a Dios y dijimos, eso no me aplica a mí. Cuando desechamos a Dios, viene la caída. Viene la caída. Entonces, dice ahí enseguida, mira, 2 Corintios 4:4. Ya vamos a apuntar hacia el final. 2 Corintios 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, el enemigo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Háganle así, miren. Esto es lo que hace el enemigo en la vida del hombre. Es más, puse una imagen ahí está. El enemigo ciega el entendimiento. Entonces, fíjense, querida iglesia, yo como pastor tomo las consejerías y le digo, no, hermana, es que lo que usted está haciendo no está bien. Mira, hermana, tiene que hacer esto, cambia esto. No, yo no estoy de acuerdo con eso. O te dice, sí, está bien, pastor. Y a la semana, oye, ¿cómo les fue? No cambió nada, sigue igual. O que te dicen, mira, no dejes de congregarte, disipúlate, acércate a Dios, empieza a hacer cambios. Y de repente la persona se va de la iglesia. No, ya me voy de la iglesia porque en esta iglesia me confrontan, en esta iglesia me hacen sentir culpable. Pues claro, ¿para qué? Fíjese bien, para que la venda que el enemigo te puso puedas ver con claridad. Un hombre
Ve pasar a una mujer y dice, ay, qué bonita está, oh, está más bonita que mi esposa, adiós esposa, y se va con él, está ciego, está como un buey que va al degolladero, dice el salmista. No alcanza a entender lo que va a hacer, no alcanza a entender que se va a contagiar de una enfermedad, se va a contagiar de muerte, no entiende que va a lastimar el corazón de mujer. Es que estaba bien enamorado. ¿Estaba enamorado o estaba en tinieblas? Una persona que tiene vicios, que dice, no tomes, no hagas esto, mira, te vas a enfermar, te va a pasar eso. No, ¿qué tiene? Estoy bien contento y sírvanle otra ronda. ¿Sí? ¿No se da cuenta? ¿Su entendimiento no le da para ver que se está matando, se está suicidando? No, es que lo que pasa es que su entendimiento ha sido cegado por el enemigo, para que no les resplandezca la luz. Entonces fíjese bien, con esto voy al tercer punto del mensaje, para terminar. Tercer punto del mensaje. Aquí está. El poder transformador de la palabra. ¿Qué dice el versículo 3 de Génesis 1? 3 dice, y dijo Dios. Entonces, cuando Dios habla, todo cambia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios habla a tu vida, todo cambia. Es más, aquí le puse la historia del centurión. Había un hombre que era un soldado, que él comandaba 100 soldados, 5,000 soldados, es una centuria, ¿sí? Y se encuentra con Jesús y tiene a un soldado muy enfermo y le dice, Jesús, sana a mi siervo, a mi soldado. Y Jesús le dice, bueno, a ver, ¿a dónde hay que ir? Y le dice, no es necesario que vayas, solamente di la palabra, solamente dilo. Porque esa persona dice, yo soy un hombre de autoridad y yo sé que si tú dices y das una orden, eso se hace. ¿Cuántos de aquí están entendidos de que cuando Dios habla, las cosas suceden? Había una tormenta, ahí en Mateo 5, había una tormenta muy fuerte y todos los discípulos estaban con que nos hundimos, nos vamos a morir. ¡Ay! Y está Jesús ahí y le dice, para al viento. ¿Y qué pasó? Bonanza. Llegan a la otra orilla y está un endemoniado así echando espuma por la boca y queriéndolos atacar, y el Señor Jesús le dice, suéltalo. ¿Y qué pasó? Se van los demonios. Porque Dios dijo. Querida iglesia, Dios está hablando en este momento. Dios está hablando a través de su palabra. Cuando Dios da la instrucción, tu vida cambia si obedeces. Porque muchas veces dicen, es que yo voy a la iglesia y mi vida no cambia. Doctor, ¿qué pasa cuando a un paciente le das la medicina y le recetas? Mire, tápese la boca, no salga recién bañado, póngase esta crema y esto, y llega peor al consultorio. Y le dices tú, ¿qué pasó, paciente? ¿Hizo lo que le recomendé? Ay, doctor, es que la medicina sabe bien feo. No me gusta la medicina. ¿Qué pasa? ¿Es culpable el doctor? Así también, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero si nosotros no la aplicamos a nuestra vida, no va a pasar nada. Cada vez va a ser peor y peor las tinieblas. Cuando Jesús vino a este mundo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y alumbró nuestras tinieblas, cambiando nuestros corazones, alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:17, dice, rogando al Señor que abra los ojos de su entendimiento. A ver, haga unos ojotes así bien pelones, ¿sí? Que el Espíritu de Dios abra sus ojos del entendimiento, no los físicos, sino el entendimiento, para que puedan entender cuál es su voluntad. También dice el apóstol Pablo en Efesios 5, dice,
no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, hay un peligro, hay una advertencia. Quiero terminar con esto. Hay una advertencia de Dios, que si tú no caminas en la luz, porque dice Juan, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El que dice que está en luz y no ama a su hermano o no corrige su vida, está mintiendo. Pero estar en luz significa estar cada vez más cercano a Dios, a Cristo y a su palabra. Ahora déjeme usar esta analogía para explicarle algo muy sencillo. Ponme el de andar en oscuridad y andar en luz. Ahí está. Fíjate. ¿Qué pasa si usted anda en la noche en un lugar muy oscuro? Es más, voy a decir algo de risa para que despierten los que se nos están durmiendo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando apagan la luz en la cocina? Salen los ratones, las cucarachas, las hormigas, hasta el perro baja, ¿verdad? A buscar entre los platos ahí sucios. ¿Sí? Y de repente prendes la luz, ¿y qué pasa? Corren todas las cucarachas y los insectos, todos corren a esconderse porque son seres de la oscuridad. ¿Cuándo es cuando pasan los atracos, los secuestros? Bueno, ya está muy avanzado esto. Pero, ¿cuándo son los robos domiciliarios y todo eso? En la noche, al amparo ¿de qué? De la oscuridad, de las tinieblas. ¿En dónde se hacen los tratos malos? En lo oscurito, ¿verdad? Fíjese, y voy a usar esta analogía bien sencilla para diferir la oscuridad de la luz. Dice, fíjese bien, si usted camina a oscuras, es más, maneje un día con las luces apagadas. Les estaba diciendo que ayer fui a un restaurante, acá por la Petrolera, y entré al baño y está oscuro, nada más tienen un foquito así morado. Está todo oscuro el baño. Entonces, pues como pude, hice del baño y después no hallaba de dónde está la palanca para bajarle. Dije, pues ¿de dónde le bajo? Porque no veía nada, estaba todo oscuro. Pues tuve que abrir la puerta para que entrara la luz y ya buscar la palanca y bajarle, ¿sí? Pero ahora que estuvimos allá en la casa de allá de San Antonio, ¿sí? Tiene todo el piso blanco el baño. Y toda la tina blanca y las cortinas blancas y todo está así limpiecito. Y les decía yo, qué bonito está este lugar. Me encantaría a mí así un baño así. ¿Pero qué creen? Que cualquier cosita, nomás donde yo entré así caminando con los pies sucios de los tenis, fui marcando así las pisadas así. Y nadie me dijo, pero ¿qué cree que hice inmediatamente? Limpiar. Usando esta analogía, ¿dónde estás tú? ¿Te gusta más caminar en las tinieblas o te gusta más estar en la luz? Porque si tú estás en la luz, como Dios es luz, Dios te va a mostrar y te va a decir, ¿sabes qué? Tu vida está en desorden. ¿Sabes qué? Esa persona que están hablando eres tú. Tú necesitas ordenar tu casa, tu carácter, tu familia, tus hijos, tus finanzas, tu alimentación, tus relaciones interpersonales, tu trabajo. Tú necesitas poner ese carácter en orden y esa vida en orden para que Dios empiece a hacerte prosperar, para que Dios empiece a hacer cambios. La obediencia produce orden y el orden activa las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren estar en el orden de Dios? A ver, ¿cuántos reconocen que necesitan ordenar sus caminos? ¿Sí? Rápidamente, 3 consejos para caminar en el orden de Dios. Rápidamente se los voy a mencionar. 3 consejos.
Los que levantaron la mano y quieren ordenar sus caminos, porque Dios es un Dios de orden. Consejo número 1, conéctate con la palabra. La Biblia dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu camino, mi guía, tu palabra, lámpara es a mis pies, mi guía, mi sostén, mi agarradera. Entre más tú estés en la luz, te vas a dar cuenta qué cosas necesitas corregir. Llénate de la palabra. Este inicio de año es un muy buen tiempo para que tengas tu Biblia, acostumbres a leer ordenadamente lo que quieras, por donde quieras empezar a leer, pero ordenadamente. No como ruleta rusa, así de a donde abra la Biblia y no, ordenadamente. Consejo número 2, ora constantemente. La oración es nuestra comunicación directa con Dios. Dice la Escritura, orad sin cesar, orad sin cesar. En todo tiempo pregúntale a Dios. Me decía mi pastor, el que pregunta no se equivoca. El que pregunta no se equivoca. Entonces, ora constantemente a Dios. Y finalmente, número 3, haz comunidad. ¿Qué quiere decir hacer comunidad? Rodéate de personas que comparten tu fe y te inspiran a crecer espiritualmente. Aprovecho para dar este anuncio. ¿Sí? El próximo domingo a las 9 de la mañana iniciamos un discipulado básico. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el evangelio? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué consejería? O sea, es un discipulado básico de esta iglesia para que si tú eres un nuevo creyente, llegues a las 9 de la mañana y tengas estos 4 domingos discipulado personal. Así es que el próximo domingo empezamos a las 9 de la mañana. Haz comunidad, o sea, rodéate de personas que te inspiren a crecer espiritualmente. Aquí pienso yo uso esta analogía. Fíjese bien, ¿quiénes son sus mejores amigos? ¿Quién es tu mejor amigo? Si tú dices, es que mis mejores amigos no van a la iglesia, híjole, creo que estás buscando en otra fuente, en una fuente equivocada. Pero si tus amigos son los que buscan al Señor, los que caminan con el Señor, muy seguramente es que te van a inspirar a que tú también seas una persona que busca y ama a Dios. Es que quiero invitarte que te pongas de pie. Quiero invitarte que hagamos un compromiso con el Señor en este año.